¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, antes de comenzar voy a pasarles el pretest para que puedan ir resolviéndolo y luego de que terminen vamos a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a ver dos temas que vendrían a ser leptospirosis y enfermedad de Carrión. Ya, entonces les voy a pasar el pretest, les voy a pasar ahí por el chat. Así vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En estas sesiones vamos a ver la enfermedad de Carrión, ¿no? También conocida como bartonelosis, y también vamos a ver un poco sobre leptospirosis, ¿no? Entonces, esta clase en sí va a ser un poco corta, va a ser alrededor de una hora, tal vez menos. Y bueno, vamos a comenzar de una vez. Listo, chicos, entonces, como les comentaba, ¿no? Vamos a comenzar con, con leptospirosis, ¿no? Como siempre, vamos a ir viendo un poco sobre el agente etiológico, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, vamos a hablar sobre la patogenia, la clínica, ¿no? Para poder diagnosticarlo y también un poco sobre el tratamiento. Listo. Entonces, la leptospirosis, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una zoonosis que va a ser principalmente de regiones tropicales, ¿no? Entonces, esta zoonosis va a ser caracterizada porque va a tener un agente etiológico, el cual vendría a ser una bacteria. ¿Ya? De, una bacteria de tipo espiroqueta. Es una bacteria del tipo espiroqueta, ¿no? Y pues pertenece al grupo de Leptospira. Entonces, a grandes rasgos, las características que va a tener esta bacteria es que al ser una espiroqueta va a ser delgada, va a tener, digamos, una forma de espiral, ¿no? Y esa vendría a ser sus características principales. Estas espiroquetas suelen ser bastante móviles, ¿no? Y eso les caracteriza la forma en la cual van a poder, ¿no? infectar de forma mucho más rápida, porque son bastante móviles estas espiroquetas. Entonces, básicamente esas son sus características, ¿no? Son delgadas, son en forma de espiral y son bastante móviles, ¿no? Como ya mencionamos, la leptospirosis vendría a ser una infección zoonótica porque va a ser transmitida, ¿no? Al estar en contacto con ciertos animales. O sea, los reservorios en sí vendrían a ser animales domésticos y también animales silvestres, ¿no? Dentro de los cuales está incluido lo que son, digamos, los cerdos, los perros, por ejemplo, los caballos, los gatos, etcétera. Pero también vamos a encontrar a los ratones, ¿ya? Las ratas también. Entonces, las ratas son el reservorio más frecuente. Ya no quiere decir que sea el único, pero sí es el más frecuente que vamos a encontrar, ¿no? Específicamente la rata parda. Entonces, el ser humano al estar en contacto ya sea con la orina de este animal, ¿no? Por ejemplo, va a poder infectarse con esta espiroqueta. Por eso es que es una infección zoonótica. Además, vamos a ver también pues que más que todo va a estar dirigida esta enfermedad o digamos, va a ser como que un factor de riesgo, ¿no? Justamente las personas que trabajan con todo lo que tenga que ver con agua, ¿no? Sobre todo el agua contaminada,
¿no? Con la orina de múltiples animales, sobre todo los que hemos descrito, ¿no? Que en este caso vendría a ser la rata parda. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver que una persona va a poder infectarse de, con la espiroqueta, ¿ya? Entonces, esta espiroqueta va a tener la característica, pues, que son alrededor de 20 especies en sí, ¿ya? Pero de las cuales la leptospira, la más común de las especies vendría a ser la interrogans, y es justamente la que vamos a encontrar principalmente en nuestro medio. Ahora, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que dentro de los departamentos que vamos a ver con el mayor número de casos, desde el 2019 al 2024, se encuentra en Loreto, en Madre de Dios y San Martín, ¿no? Si nos damos cuenta, a lo largo de, digamos, de los años 2019, 2021, 22, 23 y 24, vemos que la mayor cantidad pues se encuentra en estos departamentos. Hasta el 2024, creo que esa es hasta la semana epidemiológica número 4, ¿no? Se habían presentado 805 casos en Loreto, 98 en Madre de Dios y 73 en San Martín. Entonces, más que todo, ¿por qué se presentan o estos departamentos tienen mayor número de casos? Bueno, puede ser por el clima principalmente, ¿no? Porque hemos mencionado que esta es una enfermedad infecciosa de zonas tropicales, ¿no? Entonces, más que todo por esas condiciones. Alguna otra razón podría ser porque vamos a ver que en estos departamentos suelen haber bastantes ríos, ¿verdad? Entonces, estos ríos pues van a tener cerca de ellos, va a haber un suelo. Y la característica de la leptospira, de estas espiroquetas, es que usualmente se van a encontrar en el suelo, en la superficie de los suelos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Una leptospira, leptospira. Entonces, la característica también de estos departamentos, o algo que vamos a ver que se presenta de manera bastante frecuente, es que el clima, además de ser tropical, tiene bastantes lluvias, ¿no? Suele llover bastante en estos departamentos. Por lo tanto, cuando llueve, lo que va a pasar es que, digamos, estas espiroquetas que están acá, va a limpiar, digamos, la superficie del suelo y va a llevar a las espiroquetas hacia el río. ¿Ya? Entonces las espiroquetas van a irse hacia el río, por ejemplo. La leptospira se va a ir hacia el río. Entonces, si viene una persona, o viene una persona y consume esta agua del río, ¿qué creen que pase? Pues se va a contagiar, ¿no? Se va a infectar con la leptospira. Entonces, como mencionamos, principalmente la leptospira de la especie de interrogans. Entonces, es así una forma en la cual de por qué estos departamentos son los que tienen, digamos, la mayor cantidad de casos registrados. ¿Ya? Por esto más que todo. Esa es una de las formas en la cual también se puede uno contagiar con esta, esta enfermedad infecciosa, ¿no? Sobre todo personas que no, tal vez no cuentan con un sistema de agua potable, ¿no? Y tienen que recurrir a beber agua del río, ¿no? O para utilizarla para preparar sus alimentos y todo eso. Y también porque no hay un sistema de saneamiento adecuado como tal. Y eso también puede contribuir a que se puedan presentar esa mayor cantidad de casos en estos departamentos, ¿no? Entonces, una estrategia de salud pública sería, pues, ¿no? Mejorar lo que es el sistema de agua y desagüe, ¿no? Brindándole a estos pobladores, pues, la capacidad de poder consumir agua potable y poder tener un sistema de drenaje adecuado, y así se podría disminuir, ¿no? Un poco ¿no? estos casos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, conocer un poco cómo se transmite la enfermedad, ¿no? Conocer dónde se encuentra, ayuda bastante a poder determinar ciertas medidas para poder disminuir, pues, ¿no? Estos casos. Entonces, eso es lo más que todo lo que quería mostrarles con respecto a la parte de epidemiología. No recuerden que, como ya mencionamos repetidas veces, pues en zonas tropicales es donde se va a presentar principalmente esta zoonosis, ¿ya? Entonces, acuérdense, Loreto, Madre de Dios y San Martín.
Otra cosa que también me olvidé de comentarles es que también suele haber brotes de leptospirosis cuando existen ciertos desastres naturales, como por ejemplo inundaciones. Ahí también se ha visto que estas, esta leptospira también puede presentarse, ¿no? Justamente porque aumentan lo que es el agua al inundarse, ¿no? Y también cuando se presentan ciclones, ya que estos pueden llevar, ¿no? Estas espiroquetas hacia el agua, ¿no? Y de esta manera también se han reportado brotes en zonas de este tipo de desastres naturales. Ahora, hablando un poco acerca de la patogenia, no, vamos a ver que la leptospirosis, ¿cómo va a ingresar? Va a ingresar por la piel lesionada, es decir, por una herida cutánea, ¿no? Por la piel lesionada o una herida cutánea, y también puede ingresar por mucosa, o sea, no necesariamente si tienes una herida por ahí va a ingresar, sino que también puede ingresar directamente por las mucosas. Sobre todo, ¿qué mucosas va a ingresar? Sobre todo en la mucosa orofaringia, por ejemplo, nasofaringia y también la conjuntiva. Entonces, de esas formas también puede ingresar, ya sea por una herida, o sea, cuando la persona se baña, digamos, en, en el río, ¿no? Se baña, o, por ejemplo, también cuando entra en contacto pues, con la orina de las ratas, como ya mencionamos, también se puede contagiar, ¿no? De esta forma. Y entonces esta bacteria va a ingresar a través de la piel lesionada o a través de las mucosas. Una vez que ingresas a través de la piel lesionada o a través de las mucosas, va a ser, digamos, fagocitada por los macrófagos y los polimorfonucleares. Estos van a comenzar a liberar citoquinas y estas citoquinas a su vez van a activar a los linfocitos T CD4. Estos linfocitos TCD4 van a liberar citoquinas que van a funcionar pues como pirógenos endógenos, de repente, ¿no? Van a llegar a nivel de lo que es el hipotálamo, van a estimular lo que es la COX-2, ¿no? Para que se produzca prostaglandina E2. Y esto va a generar pues que a nivel del hipotálamo se desencadene todos aquellos mecanismos de termogénesis produciendo lo que es la fiebre. Adicionalmente, también se puede producir lo que es cefalea y lesión muscular. Entonces, estos son, digamos, los síntomas iniciales, pues, que se va a presentar por la activación, pues, de los linfocitos y la consiguiente liberación de estas citoquinas. Adicionalmente, esta activación de los linfocitos va a comenzar ya a generar lo que es esa respuesta contra la presencia de esta espiroqueta, y al fin y al cabo la espiroqueta va a generar lo que es lesión endotelial y de la membrana celular. Sobre todo vamos a ver que esta leptospira tiene cierto afinidad o tropismo hacia los vasos de pequeño calibre. Entonces, también va a haber un daño de los vasos de pequeño calibre, de pequeño. Entonces, esa lesión que generan estos daños estos vasos de pequeño calibre, pues va a generar que se produzca una vasculitis. Y la vasculitis, básicamente, digamos, es lo principal que va a producir esta leptospira, ¿no? Si tendríamos que elegir, ¿no? Dentro de la fisiopatología, ¿cuál es lo que va a desencadenar la mayor cantidad de síntomas? Es la vasculitis, es lo principal. Así que eso también tienen que tenerlo bastante en cuenta, que la vasculitis puede producir todo esto. Entonces, la vasculitis, ¿qué va a generar? Puede generar lo que es un exantema, ¿no? Puede generar también lo que es una lesión muscular. Usualmente hay lo que es una tumefacción
y también se puede producir lo que es necrosis, ¿no? A nivel focal, ¿no? También se va a producir lo que es una lesión hepática y la lesión renal. Entonces, en sí, esta vasculitis que va a traer consigo, va a traer consigo una muerte celular. En este caso, vendría a ser necrosis. Entonces, básicamente lo que va a haber es necrosis a nivel muscular, ¿no? Produciendo una necrosis focal. Puede producir una lesión hepática, sobre todo una necrosis centrolobular, y también puede producir una lesión renal, puede producir necrosis tubular. Y también otra cosa que puede producir a nivel renal es una nefritis intersticial. Y esto puede explicar, pues, por qué dentro de la clínica vamos a ver que usualmente puede haber insuficiencia renal aguda, puede haber, ¿no? Una afectación también hepática y también las lesiones musculares que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, hasta cierto punto se ha descrito que también estas bacterias pueden producir lo que es meningitis. Sí, se ha descrito ciertos casos, pero no es tan frecuente, ¿no? Principalmente lo que va a afectar es lo que hemos descrito: músculo, hígado y riñón. Básicamente eso es lo que va a afectar, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que la destrucción bacteriana, ¿no? Con la consiguiente liberación de lipopolisacárido, va a generar una actividad de esto y va a inhibir a las ATPasas. Y esto también va a ayudar, pues, a la lesión endotelial, y también puede producir un choque endotóxico o coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no?, algunos de los antígenos que vamos a encontrar en esta leptospirosis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el L32, LPL32, que este se une al plasminógeno y esto favorece la colonización renal para producir todo lo que hemos descrito, ¿no? La nefritis intersticial, la necrosis tubular, y también el lipopolisacárido estimula la producción de IgM. También el LIP-L21 y 45 inhibe la mieloperoxidasa, ¿no? Recordemos que las mieloperoxidasas vendrían a ser enzimas que se van a encontrar en los lisosomas, principalmente de macrófagos y neutrófilos, ¿no? Y esas van a estar encargadas de ese proceso de eliminación, pues, de estas bacterias, pero tiene estos antígenos que van a inhibir esto, ¿no? Y eso favorece a que la leptospira, digamos, que pueda evadir la respuesta inmune. También tenemos el LIG A y B, que estos evaden lo que es el complemento, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, son los mecanismos que tienen, pues, estas espiroquetas de poder sobrevivir a la respuesta inmune, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces, lo principal que quiero que recuerden de la patogenia de leptospirosis es que básicamente todo el daño fisiopatológico, digamos, ¿no?, va a estar relacionado con lipo, el lipopolisacárido, ¿ya? Principalmente por eso. Y adicionalmente, pues recuerden que el daño principal que va a producir es un daño a nivel, pues, de los vasos de pequeño calibre, produciendo lo que es una vasculitis. Entonces, eso es lo principal que se va a producir en este caso de leptospirosis. Y esta vasculitis que va a traer consigo, pues, necrosis. Una necrosis a nivel muscular, ¿no? A nivel focal. Puede producir también necrosis centrolobular, ¿no?, a nivel hepático, y puede producir necrosis tubular a nivel de riñones. Entonces, eso es lo principal que deben recordar, ¿no? Y bueno, recuerden que la forma en la cual ingresa es a través de la piel lesionada o las mucosas. Ahora, bueno, con respecto al ciclo de transmisión de la leptospirosis, ¿no?, ya mencionamos, pues, que la bacteria generalmente va a estar presente en el suelo, así como en lugares donde se almacena incorrectamente la basura, ¿no? Sobre todo el suelo, agua y alimentos contaminados con la bacteria.
¿Y quiénes van a ser los reservorios o los portadores principales? Van a ser todos aquellos animales domésticos y también silvestres, como por ejemplo los que mencionamos, ¿no? Perros, gatos, cerdos, caballos, pero principalmente pues la rata parda. Esta enfermedad se transmite por la orina de las ratas infectadas y la infección produce por el contacto en la orina, ¿no? Cuando, por ejemplo, se bañan y esto puede ingresar en las heridas, por ejemplo, si esta persona tuviera una herida aquí, una lesión cutánea, por ahí podría ingresar lo que es la bacteria. O si es que se mete completamente, puede ingresar a través de la conjuntiva, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual una persona se puede contagiar de esta parte de aquí, de leptospirosis, ¿no? Ahora, con respecto a la clínica, recordemos que el periodo de incubación de la leptospirosis es alrededor de 5 a 14 días, ¿ya? 5 a 14 días, y bueno, inicialmente lo que se va a presentar pues es una fiebre, ¿no? Fiebre intensa, mayor de 39 grados. Se va a presentar también lo que es, bueno, síntomas inicialmente inespecíficos, ¿no? Fiebre, cefalea, bitemporal o retroorbitaria, mialgias difusas en pantorrillas y zona lumbar. Esto es característico sobre todo de esta parte de aquí. Algo que caracteriza, digamos, a lo que es el leptospiras, por si queremos verlo de alguna forma, es que se va a presentar mialgias, pero principalmente de pantorrillas. Entonces, por ejemplo, si les ponen un caso clínico, que, no sé, diga, un paciente de tal edad, pues, que tiene, digamos, antecedentes de haber estado en contacto con agua contaminada y presenta fiebre, cefalea temporal y mialgias, sobre todo a nivel de pantorrillas, ahí ya pueden estar sospechando de leptospirosis, porque esto es algo bastante característico de esta enfermedad infecciosa, ¿no? Eh, y bueno, entonces, más que todo eso, aparte de aquí, traten de recordarlo. Bueno, también se pueden producir síntomas gastrointestinales, hepatoesplenomegalia, ¿no? Porque sabemos que puede haber una afectación del hígado, trastornos neurológicos, porque ya mencionamos que también se puede presentar lo que es una meningitis, rash cutáneo también, macular o maculopapular, tos seca y anomalías auscultatorias, ¿no? También se puede producir lo que es una conjuntivitis, porque mencionamos que una de las formas en la cual puede ingresar esta bacteria es a través de las mucosas, ¿no? En este caso la conjuntiva, y va a producir una sufusión conjuntival, por ejemplo. ¿Qué es la sufusión conjuntival? Es, digamos, el enrojecimiento, ¿no? De la conjuntiva sin exudado, solamente es lo característico. Hay un enrojecimiento, pero sin exudado. Y también ictericia, porque habíamos mencionado que se puede haber una afectación del hígado, ¿no? Una necrosis centrolobular, y esto puede condicionar, ¿no? Que se produzca lo que es la ictericia también. Entonces, esas son las características principales que vamos a encontrar en un paciente con leptospirosis, ¿no? Acuérdense, fiebre, mialgia, sobre todo predominio de pantorrillas y, bueno, también de zona lumbar. Y también lo que produce es conjuntivitis, sobre todo esto de aquí, acuérdense, y también la parte de conjuntivitis. Eso es lo principal, ¿no? Como lo más característico que podemos rescatar de esta parte de la clínica de la leptospirosis. Por otro lado, tenemos lo que vamos a denominar como la enfermedad de Weil. De Weil. Esta enfermedad de Weil obviamente es en pacientes que han presentado bueno, presentan lo que es leptospirosis. Y aquí, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar porque es una forma más grave de esta enfermedad y se va a caracterizar por lo siguiente. Va a haber una alteración de la función renal, ¿no? Produciendo lo que es insuficiencia renal aguda, o sea, un AQI. Va a producir también lesión hepática, como hemos visto que básicamente esas son las dianas principales, ¿no? A causa de la vasculitis. También puede producir una insuficiencia hepática, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Por la presencia de ictericia. Y de igual forma también puede haber una alteración del estado mental, ¿no? Entonces, esto es lo principal de la enfermedad de Weil. Si tal vez les ponen en algún caso clínico que tienen un paciente con sospecha de leptospirosis que comienza a, a desarrollar lo que es una insuficiencia renal aguda, comienza
a presentación ictericia y, y alteración del sensorio. Entonces ahí ya deberían estar pensando de una enfermedad de Weil, ¿no? A causa pues de la gravedad de la leptospirosis. Entonces, hasta ahí eso es lo principal que vamos a ver en la clínica. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico nosotros vamos a ver que podemos dividirlo de dos formas. Por un lado vamos a tener el diagnóstico directo, ¿no? El cual básicamente va a estar a través de lo que es el PCR y el cultivo, ¿no? Sabemos que el cultivo, digamos, es un poco más certero, por así decirlo, pero este demora cierto tiempo, ¿no? Demora alrededor de 8 a 14 días, más que todo porque el crecimiento bacteriano suele ser un poco lento, ¿no? Por eso demora bastante. Y lo que más se utiliza en esta primera parte del diagnóstico a través de medios directos es el PCR, ¿no? Es lo principal. Y la muestra de dónde puede ser para el diagnóstico puede ser de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Por su lado, pues en el diagnóstico de forma indirecta, vamos a ver que aquí vamos a tener ah, anticuerpos, ¿no? Ver los anticuerpos, específicamente los IgM, ¿no? También se pueden evaluar lo que es el IgG. Y también vamos a tener el MAT, que vendría a ser la prueba de microaglutinación. La prueba de microaglutinación. Mm, De estos, en nuestro contexto de Perú, ¿cuál se utiliza más? En realidad se podría utilizar tanto el PCR como el cultivo, pero se suele recomendar lo que es el MAT. El MAT se suele recomendar bastante en este caso, ¿no? Y por eso es que para poder hacer el caso confirmado, usualmente solo se basa en el MAT. Pero también, obviamente, es importante pedir un cultivo, ¿no? Y también pedirlo, pues, lo que son los anticuerpos. Entonces, ¿cómo vamos a ver un caso confirmado? El caso confirmado va de leptospirosis, debe tener un título agudo de MAT mayor igual a uno en realidad 1/400, de 1/400, ¿no? Eso debería ser los títulos para poder considerar un caso confirmado por leptospirosis. Ahora eso también cambia un poco. He estado leyendo y dicen que en la selva se puede considerar, o sea, un caso confirmado se considera cuando es mayor o igual a 1/800, sobre 800, ¿no? Eso es también se dice que en la selva se suele tomar este valor, pero en general, pues para un caso confirmado se utiliza este valor de aquí. Ahora, para el caso probable es cuando el título es mayor o igual a 1, ¿no? Entre 100. Y eso más que todo está relacionado en un área no endémica. Y bueno, aquí tenemos una representación, una imagen, ¿no? De la prueba de aglutinación. Solamente se va a tomar una muestra, pues, del cultivo de leptospira, ¿no? Se van a tomar lo que son los antígenos y van a colocarse de tal manera de que luego van a introducirse lo que son los anticuerpos, sobre todo IgM e IgG, para ver la aglutinación, ¿no? La reacción que vendría a ser la unión entre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Formando el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, eso es la característica, ¿no? Y de acuerdo al número, ¿no? de reacción de la aglutinación, se va a considerar estos valores que hemos descrito. Aquí tenemos otra imagen que más o menos nos dice como que una línea del tiempo, ¿no? De acuerdo al desarrollo de esta enfermedad y vamos a ver las pruebas que se van a poder utilizar. En este caso, como mencionamos, no se puede a partir del periodo de exposición vamos a ver que puede demorar de 2 a 20 días en el periodo de incubación,
¿no? Otros dicen de 5 a 14 días, como habíamos mencionado con anterioridad, pero bueno, aquí esta imagen lo pone con como 2 a 20 días. Luego vamos a ver que en la parte aguda, en la fase aguda de la leptospirosis, vamos a poder encontrar lo que es el PCR positivo y también un hemocultivo. Vamos a poder realizar en la primera semana de la leptospirosis, ¿no? En la fase aguda. Posteriormente, ya casi terminando, si nos damos cuenta, la primera semana, se puede ya ver la presencia de leptospira en la orina, ¿no? Por eso es que aquí el cultivo de orina y el PCR puede ser positivo, ¿no? El PCR se va a mantener positivo. Y, y ya a partir también de casi de los últimos días de la primera semana, se puede realizar lo que es la prueba de aglutinación, ¿no? La que habíamos mencionado de MAT. Y bueno, eso es más que todo lo que quería mostrarles en esta parte. Obviamente vamos a recordar pues no que la IgM se suele elevar, ¿no? Antes, mientras que la IgG suele persistir luego de tiempo, ¿no? Más que todo por la memoria, ¿no? Inmunológica que va a ir formando. Finalmente, con respecto al tratamiento, bueno, como estamos frente a una bacteria, lo que se va a utilizar son los antibióticos. Los antibióticos, en este caso, si tenemos un caso leve, va a, va a indicarse lo que es doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, y acitromicina, ¿no? 500 miligramos vía oral cada 24 horas. Entonces, puedes darle o doxiciclina o acitromicina. Y en este caso vamos a ver que en casos graves puede darse lo que es ampicilina, no se puede dar ceftriaxona o penicilina G. Usualmente la duración del tratamiento es alrededor de 5 a 7 días. Eso es lo que suele durar el tratamiento. Entonces acuérdense, en casos graves utilizas ampicilina porque tiene que ser endovenoso. Como es un caso grave ya no te basta con la vía oral. Y en casos leves, ahí sí puedes indicar doxiciclina vía oral o acitromicina. ¿Ya? Entonces, ya saben, en casos graves tienes que hospitalizar y obviamente le vas a pasar vía endovenoso pues, los antibióticos, mientras que en casos leves es vía oral. Ahora, también se ha descrito lo que es o bueno, el síndrome de Jarisch-Herxheimer. En este caso, es un síndrome que se presenta cuando la persona está en tratamiento con estos antibióticos de aquí para, para la leptospirosis, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver que luego de iniciar el tratamiento, vamos a ver que la persona puede comenzar a presentar lo que es fiebre intensa, ¿no? Puede ser fiebre intensa, escalofríos intensos, ¿no? Aumento de las lesiones cutáneas. Entonces, si tienes un paciente que ya le diagnosticaste con leptospirosis y comenzaste el tratamiento antibiótico y ves que luego de haber iniciado el tratamiento comienza a presentar lo que es fiebre intensa, escalofríos tensos, lesiones cutáneas, entonces estás frente al síndrome de Jarisch-Herxheimer. En realidad, este síndrome pues se autolimita, suele ocurrir dentro de las primeras 24 horas de haber iniciado el tratamiento. Y más que todo, lo que se debe hacer es vigilancia, ¿no? Observar cómo está evolucionando el paciente, si es que no tiene alguna otra condición o está desarrollando tal vez otros signos, ¿no? Más que todo es eso, vigilancia de este síndrome de Jarisch-Herxheimer. En realidad no tienen como un tratamiento específico, más que todo una reacción frente
a la liberación de las endotoxinas de las espiroquetas, ¿no? Que están siendo eliminadas por las bacterias. Entonces todo eso va a desencadenar esta sintomatología característica de este síndrome. Y bueno, eso es todo con respecto a la leptospirosis. En general, bueno, recordemos, pues, ¿no? A modo de resumen, es producido por una bacteria de tipo espiroqueta, ¿no? Que tiene la característica de ser delgada, ¿no? Tiene forma de espiral y es bastante móvil. Dentro de las especies que vamos a tener, la interrogans es la más común. Acuérdense, es una infección zoonótica por estar en contacto con agua contaminada por la orina de los animales o de los reservorios, que en este caso vendrían a ser las ratas principalmente, la rata parda, pero ya mencionamos que pueden haber otros reservorios. Y el ser humano que vendría a ser, pues vendría a ser el huésped accidental. Luego, dentro de la epidemiología, acuérdense que los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín son los principales donde va a haber, más que todo por el clima, que son las zonas tropicales, y también porque, bueno, como mostré en el dibujo, ¿no? Como suele haber lluvias constantemente, lo que va a pasar es que las espiroquetas, digamos que se van a trasladar hacia el río y la persona cuando venga y comience a bañarse, por ahí va a contaminarse, ¿no? Y eso nos lleva a esta otra parte que mencionamos, ¿no? Que el ingreso de la bacteria es por las lesiones cutáneas, ¿no? Una lesión en la piel, o también por las mucosas, puede ser orofaringia, nasofaringia, o también por la conjuntiva. Entonces, esas son las vías que puede tener esta, esta leptospira para poder ingresar. Acuérdense que dentro de toda la fisiopatología que ya mencionamos, ¿no? Por la reacción de la respuesta inmune mediada por macrófagos y neutrófilos y también por linfocitos T-help, linfocitos TSD4, vamos a ver que al fin y al cabo esta leptospira va a producir una lesión endotelial y principalmente el daño va a ser a nivel de lo que son los vasos de pequeño calibre, produciendo una vasculitis. Y esta vasculitis va a llevar pues a que se produzca necrosis, principalmente muscular, hepática y a través y principalmente renal también, ¿no? Entonces, eso es lo principal de la fisiopatología, ¿no? Que se va a producir una vasculitis. Y dentro de la clínica, acuérdense que inicialmente es por fiebre, ¿no? Fiebre bastante intensa, y mialgias, sobre todo en pantorrillas, ¿no? Y bueno, también hay otros síntomas agregados, de los cuales uno importante resaltar es la conjuntivitis, porque como mencionamos, una forma en la cual puede ingresar es a través de la mucosa, en este caso la conjuntiva, y puede producir eso. Y la subfusión conjuntival, que vendría a ser un enrojecimiento de la conjuntiva, pero sin exudado. Y acuérdense también pues de la enfermedad de Weil, que va a ser caracterizada por una insuficiencia renal aguda, por ictericia, que va a indicar que hay una alteración de la función hepática, y también por trastorno del sensorio, ¿no? Una afectación del estado mental. Dentro del diagnóstico se puede usar PCR, cultivo, anticuerpos IgM y IgG, y también la prueba de microaglutinación, que para ser un caso confirmado debe ser mayor o igual a uno entre 400. Y finalmente el tratamiento es con antibióticos, ¿no? En casos leves, ¿qué vas a hacer? Vas a darle vía oral, doxiciclina o citromicina. ¿Por cuántos días? 5 a 7 días. Casos graves también vas a darle antibióticos, pero vía endovenoso. Y en este caso cambias a ampicilina, puedes darle o ceftriaxona o penicilina G-sódica. Y si ves que tu paciente a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento, o bueno, dentro de las 24 horas de haber iniciado el tratamiento, comienza a desarrollar lo que es fiebre intensa, escalofríos, ¿no? Lesiones, múltiples lesiones cutáneas, entonces puedes estar frente al síndrome de Jairich-Hersheimer, ¿ya? Y eso es lo principal. Entonces, como medidas de prevención, ¿no? Tener, digamos, evitar estar en contactos con agua estancada, ¿no? Agua contaminadas, o también con lugares donde se almacena incorrectamente la basura, porque eso va a traer, ¿qué? La basura a las ratas, y las ratas pueden contaminar el agua que esté cerca, pues, a la basura, ¿no? Y bueno, también otra forma de prevenir es lo que mencionamos de mejorar lo que es el sistema de agua y desagüe, porque así las personas ya no van a tener que recurrir a, digamos, a bañarse, ¿no? En los ríos. Y bueno, esa es una de las formas en la cual se puede generar, ¿no? Una disminución de los casos.
Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Cómo era el síndrome? Sí, el síndrome es, sí, ya Irish, me lo voy a poner ahí por el grupo, por el chat, ¿no? Ese síndrome es caracterizado, ¿no? Por fiebre intensa, escalofríos intensos y también, pues, por, ¿no? Aparición de múltiples lesiones cutáneas que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a continuar con la enfermedad de Carrión, ¿no? Que es, digamos, también conocida como la verruga peruana y también como la fiebre de Loroya, que si bien la verruga peruana y la fiebre de Loroya están, digamos, ligadas a la misma enfermedad, no son lo mismo como tal y ya vamos a ver por qué. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del último tema que vamos a ver el día de hoy, que en este caso vendría a ser la enfermedad de Carrión. Entonces, la enfermedad de Carrión, que vamos a verla aquí, igual vamos a hablar un poco acerca sobre el agente etiológico, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, sobre la patogenia, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que el agente etiológico de la enfermedad de Carrión vendría a ser una bacteria también. En este caso va a ser por la Bartonella bacilliformes. Bacilliformes. Por eso es que esta enfermedad, enfermedad de Carrión, también se le conoce como bartonelosis, también se le conoce como fiebre de Loroya y también se le conoce como verruga peruana, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco sobre esta enfermedad. Entonces, agente etiológico es la Bartonella bacilliformes, es una gran negativo aeróbica que, al igual pues que lo que habíamos visto en leptospirosis, esta también tiene una característica importante, pues que es bastante móvil, es flagelada y eso le confiere su movilidad, pues, ¿no? Es bastante móvil, ¿no? Ahí vemos el flagelo. Y esta enfermedad va a ser transmitida por artrópodos, ¿no? Así como el dengue, así como el Zika, así como la malaria. Esta enfermedad infecciosa también va a ser transmitida por artrópodos, en este caso por la lutsomia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a transmitir pues, esta bacteria? A través de la picadura de este vector, específicamente de las hembras, de los mosquitos hembras, ¿no? Que van a picar a las personas porque son hematófagos y de esta manera van a inocular, digamos, esta bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es el agente etiológico de la Bartonella, de la Bartonelosis o enfermedad de Carrión, que vendría a ser la Bartonella bacilliformis. Entonces es flagelado, acuérdense, móvil y es transmitido por vectores, por artrópodos. Continuamos entonces. Bueno, la enfermedad de Carrión
En sí, más que todo va a estar presente en Sudamérica, ¿no? Incluyendo lo que es Perú, porque es nuestro medio, nuestro país. Y no se va a encontrar, no se han descrito tantos casos en otros continentes, ¿no? Se dice que esta enfermedad está más relacionada con Sudamérica, ¿no? Específicamente, en este caso, con Perú también. Dentro de la epidemiología vamos a ver que en el Perú hay varias especies de Bartonelas, pero las cuales son las más frecuentes. En este caso son la Bartonella bacilliformis, tenemos la Bartonella quintana, Genselae, Rocha Lima y Ancashi, ¿no? Esas son las principales que vamos a encontrar en Perú, ¿no? Siendo la bacilliformis las que va a producir lo que es la enfermedad de Carrión. Ahora, con respecto un poco sobre la historia de la enfermedad de Carrión, acá tenemos una especie de línea del tiempo en la cual vamos a ver ciertos acontecimientos históricos de la historia de Perú que vamos a ver, ¿no? Sobre la enfermedad de Carrión. ¿No? Se dice, pues, o hay hallazgos de que en los periodos preincaico e incaico, se dice que los huacos presentaban máscaras con lesiones semejantes a lesiones verrucosas, ¿no? O verrucógenas. Entonces es como que unos primeros vistazos de que desde la época ya preincaica e incaica ya existía, ¿no? Esta enfermedad. Luego, en la época ya colonial, ¿no? Alrededor de 1530 y 1532, dicen que muere la mitad del ejército de Pizarro por con las características clínicas que vamos a ver. No se dice, se le atribuye más que todo que puede ser por la enfermedad de Carrión, que se presentó en la mitad de la muerte del ejército de Pizarro. Ya en la época republicana, bueno, en la República vamos a ver que la construcción del ferrocarril que iba desde Lima hasta La Oroya, iban a participar bastantes trabajadores, no solo de Perú, sino también trabajadores chilenos, chinos, bolivianos, y se dice que cerca de 4.000 personas fallecieron. En realidad, incluso más de 7.000 se describen en un artículo, en algunos artículos, que esas personas que trabajaban en esta construcción del ferrocarril murieron, ¿no? Y también se le atribuye pues que fue probablemente causado por la enfermedad de Carrión. Y por eso también, como mencionamos, que se le denomina como la fiebre de Loroya, porque este ferrocarril se estaba construyendo desde Lima hasta La Oroya, ¿no? Por eso ahora saben por qué se le denomina así la fiebre de la Oroya. Posteriormente, en 1885, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Este personaje que vemos aquí, bueno, también era un estudiante de medicina, el cual es considerado como mártir de la medicina. ¿Por qué? Porque él se inoculó, ¿no? Esta enfermedad, se inoculó, mejor dicho, lo que es esta bacteria para que se produzca la enfermedad en él. ¿Y qué es lo que comprobó? Comprobó que existía una relación clínica entre la fiebre de Loroya y entre la verruga peruana, porque antes se creía que estas eran entidades distintas, ¿no? Separadas, que no había una relación como tal. Pero Daniel Cid Carrión no pensaba de que sí existía una relación. Para eso se inoculó y quería comprobar por sí mismo, ¿no? Si esta enfermedad tenía relación. Y sí, sí, él comprueba, ¿no? Que existe una relación clínica entre lo que es la fiebre de Loroya y la verruga peruana que pertenecen a la misma enfermedad, ¿ya? Pero en sí, digamos, no es lo mismo como tal, pero sí pertenecen a la misma enfermedad. Luego, en 1905, ¿no? Se descubre el agente causal de la enfermedad de Carrión, ¿no? Que ya mencionamos es la Bartonella bacilliformis, ¿no? Y ya en los últimos 100 años, pues ha existido brotes, sobre todo en estos departamentos del Perú, en Ancash, en Cajamarca, en Cusco, en Lima y en Amazonas. Entonces, siempre cuando les pongan un caso clínico, traten de ver de dónde viene. Recuerden más o menos qué enfermedades se relacionan con ese departamento. Entonces, en este caso, si les preguntan un paciente que viene de Ancash, ya más o menos pueden, dentro de sus diagnósticos diferenciales,
o bueno, dentro de sus opciones de su examen, pueden ir pensando sobre bartonelosis, ¿no? Enfermedad de Carrión. No, con respecto ahora a la patogenia, ¿no? Como mencionamos, pues esta enfermedad es transmitida por vectores, por vector, que vendría a ser la lutsomia, como mencionamos, específicamente la lutsomia verru- verrucarum, verrucarum, ¿ya? Porque la lutsomia también tiene distintas especies, ¿no? Pero específicamente la lutsomia verrucarum, ¿no? Que digamos viene de verruga, ¿no? Si lo pueden recordar tal vez, es la que va a transmitir esta bacteria, ¿no? Entonces la lutsomia usualmente sale a alimentarse en la tarde o por la noche y como es hematófago, pues va a picar lo que es la piel pues, de la persona y ahí le va a inocular esta bacteria, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El vector pica, ingresa lo que es la bartonela, ¿no? Vamos a ver que inicialmente va a ser captado por los macrófagos residentes y estos van a comenzar a replicarse dentro de lo que es el macrófago. Posteriormente va a llegar un punto donde van a alcanzar lo que es el endotelio, van a ingresar, ¿no? Van a interiorizarse a nivel intravascular y van a introducirse dentro de lo que son los eritrocitos. Entonces, tanto en el en las células endoteliales como en los eritrocitos es donde la bacteria va a comenzar a replicarse mucho más. Posteriormente, como estas bacterias van a estar dentro de los eritrocitos, lo que ocurre es que los macrófagos, por ejemplo, los macrófagos van a comenzar a fagocitar estos eritrocitos, van a comenzar a destruirlos, ¿no? Y esto va a ser característico, pues, de la enfermedad de Carrión, que se puede presentar anemia, ¿no? Hemolítica, o bueno, anemia específicamente por hemólisis, en este caso de los glóbulos rojos. Entonces, eso es lo principal con respecto a la patogenia de la Bartonella, que tiene cierto tropismo por los eritrocitos. ¿Ya? Es lo principal, digamos, su diana, son los eritrocitos en este caso. Dentro de la clínica, vamos a ver lo siguiente. El periodo de incubación de la enfermedad de Carrión es en promedio de 61 días, que va de 10 a 210 días. Entonces, acuérdense, el 61 días es el promedio del periodo de incubación. Y esto es una imagen, ¿no? Un recorte de la guía de Minsa, ¿no? Que nos muestran, pues, las formas clínicas de la bartonelosis, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Carrión aguda. En este caso nos mencionan este paciente, ¿no? Con un caso probable de enfermedad de Carrión, presenta fiebre, antecedente de fiebre en los últimos 14 días y es procedente o residente del área de transmisión de Bartonella basiliformes, ¿no? Como habíamos mencionado, Ancash, Cajamarca, y presenta un periodo de incubación de 61 días. Entonces, los síntomas que se pueden presentar en la enfermedad de Carrión aguda son los siguientes, ¿no? Son artralgias, mialgias, hiporexia, palidez, ictericia, hepatomegalia, etcétera. ¿Por qué ictericia? Porque estamos mencionando que dentro de la fisiopatología que ocurría, pues había hemólisis de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y por eso es que estos pacientes suelen presentar lo que es ictericia, ¿no? Porque dentro de las causas de ictericia que sabemos, ¿no? Está en la hemólisis de los glóbulos rojos. Y aquí vemos, ¿no? En el paciente, en la mano del paciente, que hay una coloración distinta, ¿no? Una coloración amarillenta de piel.
y eso es bueno, lo que conocemos, ¿no? Como ictericia clásicamente. Y esta es la mano del examinador para poder ver la diferencia, ¿no? Si dan cuenta es una coloración, digamos, dentro de lo normal del doctor o del examinador, y que tenemos el paciente, pues que se nota claramente que está ictérico. Y esta otra foto nos indica, pues, ¿no? Que el paciente está presentando lo que es palidez, ¿no? Probablemente relacionado con lo que es la anemia por la destrucción de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder conocer un poco la fisiopatología, porque de esta manera vamos a entender por qué se presentan ciertos síntomas en el paciente. Entonces, eso es con respecto a la enfermedad de Carrión aguda. Ahora, con respecto a la enfermedad de Carrión aguda grave o complicada, en este caso va a ser un paciente, obviamente, que sea probable, un caso probable de enfermedad de Carrión aguda y que presenta uno de los criterios de gravedad. Puede presentar signos precoces de shock, ¿no? Ese es uno de los criterios. Otro es que tenga disfunción orgánica o multiorgánica, por ejemplo, si el paciente, bueno, inicialmente presentaba lo que es un artralgias, mialgias, hiporexia, ictericia, y lo decides hospitalizar, ¿no? Porque está anémico, entonces ves que va progresando la enfermedad y comienza, no sé, a hacer hipotensión, por ejemplo, o comienza a hacer una insuficiencia renal aguda, entonces ya comienza a haber lo que es una disfunción orgánica, ¿no? O puede haber también una disfunción multiorgánica. Y esto ya vendría a ser un criterio para considerarlo ya no un carrión, una enfermedad de carrión aguda, eh, leve, digamos, ¿no? O moderada, sino ya grave o complicada. Y también, en tercer lugar, pues el deterioro clínico al recibir un tratamiento antimicrobiano. Es decir, que hay una refractariedad, digamos, al tratamiento. Y en la enfermedad de Carrera asintomática es aquel paciente que, bueno, obviamente no presenta síntomas, pero que sí es portador de esta enfermedad, ¿no? Algo que me olvidaba de mencionarles sobre la forma de transmisión de la bartonelosis, recordemos pues que es por la luxomia, es decir, que se puede dar de esta manera. Esa es una de las formas de transmisión. Pero también se ha descrito que se puede transmitir por transfusiones, ¿no? Porque vamos a ver que esta bacteria donde se replica principalmente en los eritrocitos y las células endoteliales, ¿no? Entonces, por eso es que se puede transmitir también por transfusiones. O también se ha descrito de que se puede transmitir de forma vertical, es decir, de la madre al bebé, ¿no? Y finalmente, con la parte de la clínica, vamos a ver que la enfermedad de Carrión crónica o eruptiva va a ser lo que conocemos comúnmente como la verruga peruana, ¿no? Verruga peruana. Entonces, si se dan cuenta, los espectros de fiebre del Loroy y la verruga como tal, sí están dentro de la misma enfermedad que vendría a ser la enfermedad de Carrión, solo que la fiebre del Loroy está más relacionado con lo que es la enfermedad de Carrión aguda, mientras que la verruga peruana está más relacionada con la enfermedad de Carrión crónico. Entonces, por eso sí tenía razón Alcides Carrión, ¿no? Si había una relación clínica entre estas dos entidades. Entonces, vamos a ver que las verrugas usualmente son de color rojo o violeta y van a tener distintas formas, ¿no? Formas nodulares, molares, miliares, subcutáneas y con un tiempo de evolución no mayor a 6 meses. Y también se puede presentar múltiples lesiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lesión miliar, ¿no? Que vamos a ver que es pequeña, usualmente no supera lo que son los 5 milímetros, o sea, suele ser mayor a 3 milímetros, pero no suele superar los 5 milímetros, ¿no? También tenemos la nodular superficial y tenemos el tumoral o mular. Usualmente la miliar suele ser no dolorosa, mientras que la tumoral o mular, esta sí suele ser mucho más de mayor tamaño, mayor a 5 milímetros, y también otra característica que tiene eh, es que son dolorosas, ¿ya? Y bueno, acá tenemos una paciente, ¿no? Que presenta esas
esa enfermedad de Carrión eruptiva, ¿no? En este caso vemos una fase mular que podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, acá vemos uno, dos, es otro. Y esta es una fase, bueno, en la fase eruptiva en general, ¿no? De la verruga peruana. Y aquí igual tenemos, ¿no? La miliar, como mencionamos, pueden ser mayores de 3 milímetros, pero lo común es que sean menores de 3 milímetros. Son más globulosas, son más rojo vivo y a veces pruriginosas, pero en sí las miliares no suelen ser dolorosas. Mientras que la mular sí suele ser mayor a 5 milímetros, suele ser eritematosas, mayormente sésiles y erosionadas, y estas sí suelen ser un poco más dolorosas, ¿no? Y las nodular, que son los nódulos profundos, sin cambios en la piel subyacente. Entonces, esas son las formas en las que vamos a poder encontrar lo que es la bartonelosis o la enfermedad de Crohn crónica o eruptiva, también conocida como verruga peruana. Y bueno, acá también les dejo un cuadro para que puedan ver eh, las complicaciones asociadas a la enfermedad de Carrión. Vamos a ver que con respecto a la fiebre de Loroya puede haber una afectación de los distintos sistemas, como vemos aquí. Que bueno, eso ya lo puedo dejar ahí para que puedan revisarlo. ¿No? Como les mencionaba, dentro de las renales puede producirse lo que es insuficiencia renal, ¿no? Y en las hematológicas, obviamente, se puede producir una anemia severa, también púrpura, por las características de la fisiopatología que habíamos mencionado. Y dentro de las complicaciones asociadas a la verruga peruana, vamos a ver que lo más común es sangrado, ¿no? Eso es lo más común que sea sangrado. También necrosis e infecciones dérmicas, ¿no? Así que esa parte, no se olviden que dentro de las complicaciones más comunes de la verruga peruana es el sangrado. Y como les comentaba, pues la fiebre del oro y la verruga peruana, pues en sí están relacionadas con la misma enfermedad, pero digamos que no son exactamente lo mismo. Por eso es que lo separan las complicaciones. Por un lado la fiebre del Oroya y por otro lado la verruga peruana. Fiebre del Oroya está relacionado con la fase aguda, ¿no? Mientras que la verruga peruana está relacionada con la fase crónica. Entonces sí son, digamos, parte de la misma enfermedad, pero no son entidades exactamente iguales, ¿no? Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que tenemos distintos métodos que van a poder ser utilizados dependiendo la fase en la cual nos encontremos. Podemos encontrarnos en una fase aguda, una fase eruptiva o crónica, y también en las personas asintomáticas, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la fase aguda, lo más común que se va a utilizar es el frotis y también el PCR. Y bueno, el hemocultivo también, ¿no? Entonces, eso es lo principal que vamos a ver en una fase aguda. Frotis, hemocultivo y PCR. Mientras que en la fase crónica o fase eruptiva, ahí ya se va a utilizar otros métodos. Ahí principalmente vamos a ver qué es la inmunofluorescencia, el ELISA puede ser, el Sternblot, etcétera, ¿no? Ahí sí hay, digamos, un mayor repertorio para poder utilizar y que también están bastante relacionadas, ¿no? Pero en la fase aguda, si es que les preguntan en su pasito o en su examen, puede ser frotis, hemocultivo o PCR, ¿ya? Entonces, eso es lo principal con respecto al diagnóstico de la enfermedad de Carrión. Y obviamente también tienes que tener las características clínicas, ¿no? Tener en cuenta el periodo de incubación, tener en cuenta también eh, la procedencia, ¿no? Del paciente, ¿no? Sobre todo de Ancash, de Cajamarca. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que, digamos, si es una fase leve a moderada, el tratamiento es con ciprofloxacino, ¿ya? Que se va a dar 500 miligramos cada 12 horas por 14 días por vía oral. Entonces, como no es, digamos,
tan grave, en este caso se puede dar solamente ciprofloxacino por 14 días, 500 miligramos cada 12 horas. Esto es de la primera línea. Primera línea. Si en caso, también se puede dar lo que son de segunda línea, como amoxicilina más ácido clavulánico, se puede dar cotrimoxazol o cloranfenicol. Esto es una, digamos, en una enfermedad leve o moderada, ¿no? Pero cuando ya es grave, vamos a ver que no solo basta con darle ciprofloxacino, sino que se da ciprofloxacino más ceftriaxona, o sea, una fluorquinolona más una cefalosporina, ¿no? Tercera generación. Entonces se da cipro más ceftriaxona. Y si en todo caso se puede dar como segunda línea ciprofloxacino más ceftazidime, ¿no? O se puede dar ciprofloxacino más amicacina. Entonces, esas son las alternativas que vas a tener. Entonces, cuando tú decides darle este tratamiento de ciprofloxacino más ceftriaxona, cuando tengas estos criterios, ¿no? Entonces, si un paciente comienza a evolucionar mal, y ves que tiende a presentar lo que es un shock, ¿no? Por ejemplo, pulso débil, hipotensión, alteración del sensorio, ya estás pensando que este paciente ya está grave. Y no solo te va a bastar con darle antibióticos, un antibiótico solo que es el ciprofloxacino, sino que tiene que darle una terapia antimicrobiana combinada. Entonces, vas siguiendo los siguientes criterios. Si ves que el paciente comienza a presentar pulso débil, hipotensión, alteración del sensorio, comienza a tener una anemia más severa, ya tú le vas a dar lo que es ciprofloxacino más ceftriaxona. En este caso ya no va a ser vía oral como se daba en el caso anterior, sino que ahí va a ser endovenoso. Y ya luego el tratamiento sí se puede completar por vía oral, pero para tratar ahí mismo es endovenoso. Y bueno, eso es más que todo lo que les quería comentar con respecto a la enfermedad de Carrión, ¿no? A modo de resumen, acuérdense que el agente etiológico es una bacteria gram negativa, en este caso vendría a ser la Bartonella bacilliformes. Esta se va a hacer una enfermedad caracterizada porque va a ser transmitida por artrópodos, como en este caso es la Lutzomia. Específicamente, ¿qué especie de Lutzomia? La Verrucarum. Vamos a ver que dentro de las características, a grandes rasgos de esta bacteria es que es flagelada y móvil y va a tener cierto tropismo por los eritrocitos, ¿no? Eso va a ser lo más característico que vamos a ver. Acuérdense de Daniel Cides Carrión, ¿no? Porque es un mártir de la medicina peruana, que se inoculó para ver que existía una relación entre la fiebre del oro y la verruga peruana que pertenecían a la misma enfermedad. Por eso se le atribuye el nombre de enfermedad de Carrión. Acuérdense también esto, que dentro de los departamentos su mayor cantidad de casos registrados o, bueno, o notificados vendrían a ser Ancash, Cajamarca y Cusco, ¿no? También Lima y Amazonas, pero principalmente Ancash, Cajamarca y Cusco. Entonces, dentro de la patogenia, pues recuerden, ¿no? Que se va a estar por el vector de leucemia eh, verrucarum, ¿no? Que es un vector, digamos, un mosquito hematófago, que la hembra, cuando va a alimentarse durante la tarde de la noche, pica e inocula la bacteria. Esta bacteria, dentro de su fisiopatología, lo más importante es que se va a introducir dentro de los eritrocitos, los glóbulos rojos, donde va a comenzar a replicarse, ¿no? Y estos glóbulos rojos van a ser destruidos por el sistema inmune, produciendo lo que es hemólisis. Y esta hemólisis nos da, pues, las características clínicas que vamos a ver en una enfermedad de Carrión aguda, que va a estar caracterizado por lo que es palidez y también por ictericia. Palidez, ¿por qué? Porque va a presentar anemia. Está destruyendo los glóbulos rojos, pues va el paciente a presentar anemia. Hay hemólisis, se va a comenzar a liberar lo que es la bilirrubina indirecta. Entonces va a presentarse una coloración amarillenta de la piel y a lo que denominamos como ictericia. Entonces, eso es lo principal con respecto a la enfermedad de Carrión aguda. No acuérdate que el tiempo de incubación también es alrededor de 61 días.
Con respecto a la grave, es cuando tienes un paciente con un carrión agudo, pero comienza a presentar signos ya de que está empeorando. ¿Cuáles son esos signos? Por ejemplo, puede ser que tienda al shock, ¿no? Que puede estar disminuyendo lo que es la presión, ¿no? Se puede hipotensar o comienza a orinar poco. En este caso, comienza a presentar lo que es una falla renal aguda, por ejemplo, ¿no? O también cuando le has dado tratamiento ya para antimicrobiano y no mejora. Hay un, digamos, un deterioro clínico incluso cuando ya le das sus antibióticos, ¿no? Entonces, dentro de esos criterios ya puedes tomarlo en cuenta para poder considerarlo como una enfermedad de carrión aguda, grave o complicada. Y no se olvide, pues, que a la enfermedad de carrión aguda es cuando nos referimos cuando hablamos de fiebre de Loroya, ¿no? ¿Y por qué se llama fiebre de Loroya? Acuérdense porque la construcción del ferrocarril que iba de Lima a La Oroya, donde se murieron un montón de trabajadores que no solo eran peruanos, sino también chinos, chilenos, bolivianos, etcétera. Y la enfermedad de carrión crónica o eruptiva se le conoce comúnmente como la verruga peruana y que tiene diferentes formas, ¿no? Puede ser miliar, puede ser nodular. Acuérdense principalmente de la miliar y de la mular. ¿Por qué? Porque usualmente preguntan más que todo la diferencia entre estas dos. La miliar suele ser menor a 3 milímetros o puede ser mayor a 3 milímetros, pero no suele superar los 5 milímetros. ¿De qué va a ser característico? Es que va a ser globuloso, va a ser rojizo y a veces suele picar, pero no es doloroso, ¿no? No es doloroso. Mientras que la mular sí es mayor a 5 milímetros, suele ser más eritematosas y esta sí suele ser más erosionada y más dolorosa. Entonces esa es la diferencia principalmente entre estas dos formas de la bartonelosis eruptiva o enfermedad de Carrión crónica. Y bueno, ahí están las complicaciones que vamos a poder encontrar. Fiebre del oroyo, agudo, verruga peruana, crónico. Diagnóstico, si es un diagnóstico en la fase aguda, PCR, frotis o cultivo. Si es fase eruptiva, pues pedirle lo que es ELISA, inmunofluorescencia indirecta, Western blot, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tratamiento ya saben, si es un caso de, digamos, leve a moderado, se le puede dar simplemente ciprofloxacino como primera línea, vía oral por 14 días, 500 miligramos cada 12 horas. Eso en adolescentes y mayores de 14 años y adultos, porque más que todo este curso, o al menos esta parte del curso va a estar direccionada a eso, a adultos, porque ya van a llevar lo que es pediatría y ya van a llevar lo que es obstetricia, donde van a ver que hay un tratamiento para niños, para gestantes, ¿no? Entonces, más que todo les quería colocar de adultos, porque es usualmente lo que les preguntan en el examen, no te van a preguntar tanto de gestantes ni la dosis pediátrica, ¿no? Entonces, primera línea, ciprofloxacino, fluorquinolona. Si ves que el paciente pues comienza a presentar criterios de que está empeorando, de que hay mala evolución clínica, por ejemplo, pulso débil, hipotensión, alteración de sensorio, oliguria, anemia severa, etcétera, 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 ya no va a ser suficiente con solo ciprofloxacino, sino que tienes que agregarle pues ciprofloxacino más ceftriaxona, ¿no? Y en este caso ya no va a ser por vía oral, sino que va a ser endovenoso. Entonces le das por vía endovenosa y luego ya posteriormente sí puede completar el tratamiento por vía oral. Esos son los tratamientos de primera línea, ¿no? Y aquí tenemos lo de segunda línea, como se muestra en cuadros. Y bueno, chicos, eso es todo lo que les quería traer con respecto a estas dos enfermedades infecciosas. Por un lado tenemos la leptospirosis y por otro lado tenemos la bartonellosis, ¿no? Más que todo he tratado de ser lo más conciso posible y solo darle, digamos, como que las perlas, ¿no? La más importante, pues, de cada una de estas enfermedades. ¿Tienen alguna duda?